Imaginen que la calculadora más potente del mundo, el cerebro electrónico detrás de la inteligencia artificial moderna, no siempre da el mismo resultado si se le hace exactamente la misma pregunta de dos formas ligeramente distintas. Ujú. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy al otro lado para una nueva inmersión detallada. Es un verdadero placer tener a nuestra audiencia con nosotros. Hola a todos. Y bueno, preparaos porque hoy traemos un tema de los que hacen pensar. Totalmente. La misión de hoy es desgranar un documento técnico fascinante. Se titula On the Structure of Floating Point Noise in Batch Invariant GPU Matrix Multiplication, y es una investigación firmada por Tadiseti Sai Yashwanth, de Turi Labs. Nuestro objetivo es zambullirnos de lleno en las entrañas de cómo procesan realmente la información las máquinas que sostienen la IA actual, y va a ser un análisis que va a exigir bastante rigor por nuestra parte. Más que nada porque vamos a cuestionar un mito fundacional sobre cómo operan los superordenadores. O sea, en el mundo del deep learning solemos dar por sentadas unas garantías de determinismo matemático que, bueno, hoy vamos a ver que tienen grietas. Y son unas grietas estructurales muy sorprendentes. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque para entender el problema raíz tenemos que hablar de la no asociatividad matemática en las GPU, las unidades de procesamiento gráfico. A ver, en matemáticas puras, las de toda la vida del colegio, si sumas A más B y a eso le sumas C, te va a dar exactamente lo mismo que si a A le sumas el resultado de B más C. Claro, la propiedad asociativa básica. Exacto. Pero este documento nos recuerda que en la precisión finita de los ordenadores, lo que llamamos aritmética de coma flotante, esto simplemente no se cumple por culpa de los redondeos. Y aquí es vital entender el porqué. Porque claro, las matrizas en las GPU no se multiplican paso a paso, de forma secuencial. Se multiplican usando miles de hilos de procesamiento en paralelo. Y dependiendo de si la tarjeta gráfica está procesando un solo vector de datos aislado, o si lo está procesando dentro de un lote inmenso, lo que llamamos un batch, el sistema elige distintos kernels. Que son las rutinas de ejecución, ¿no? Eso es, las rutinas de bibliotecas superoptimizadas como cuBLAS de NVIDIA. Al cambiar ese kernel para optimizar la memoria, cambia el orden microscópico de las sumas. Y al cambiar el orden de las sumas, el resultado varía. Para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo con un ejemplo de la vida real, imaginemos que intentamos organizar una biblioteca gigantesca. A ver. Si primero ordenamos todos los libros por autor y luego por título, frente a ordenarlos primero por título y luego por autor, debido a unas minúsculas, limitaciones de espacio físico en las estanterías de madera. Que serían nuestros redondeos. Exacto, esos milímetros de holgura. Pues el resultado final de cómo quedan los libros apretados en la balda será milimétricamente distinto. Habrá un libro que quede 1 milímetro más a la izquierda en un caso que en el otro. Y en la GPU, ese orden de colocación cambia según el tamaño del lote. Esto plantea una pregunta importante. A ver, si esto ocurre constantemente, ¿cómo ha lidiado la industria tecnológica con este problema hasta ahora? Porque los ingenieros saben que la aritmética de coma flotante tiene estos errores de truncamiento. Y aquí entramos en las hipótesis del documento. La hipótesis 1, que es básicamente la visión tradicional de toda la industria, asumía que estos pequeños errores de redondeo se comportaban como ruido gaussiano independiente e idénticamente distribuido. Lo que en estadística conocemos como ruido IID. Exactamente. Básicamente, la comunidad científica creía que esto era un ruido estático, puramente aleatorio, con media cero, o sea, que unas veces el error sumaba un poquito, otras restaba un poquito, y a gran escala se cancelaba todo y no pasaba nada. Una abstracción matemática comodísima, desde luego. Demasiado cómoda, quizá. Y luego está la hipótesis 2, que es la propuesta rompedora de este paper. El autor dice, a ver, si el ruido no es realmente independiente, entonces debe tener una estructura correlacionada en sus matrices de covarianza. Que suena súper técnico, pero básicamente significa que el error no es caótico, sino que sigue un patrón oculto. Y para demostrarlo, montaron un experimento brutal. Ejecutaron 10.000 intentos independientes en una GPU de NVIDIA utilizando PyTorch. Y lo que hicieron fue comparar una multiplicación de matrices básica, una sola entrada, frente a ese mismo cálculo exacto, pero incrustado en una dimensión de lote, un batch. Con tamaños nada desdeñables, además. Sí,
Tamaños de entrada de 512, sacando una salida de 1024 dimensiones, que en el mundo de los modelos de lenguaje serían nuestros logits. Los valores crudos antes de convertirse en probabilidades. Eso es. Pero a ver, yo aquí, leyendo los resultados, me pongo muy escéptica. O sea, adopto una postura súper crítica, porque ojo a los datos del paper. Resulta que la tasa empírica de flips, es decir, la frecuencia con la que este ruido cambiaba la predicción final de la inteligencia artificial, fue del 0,00%. Cero, tanto para precisión float 16 como bfloat 16. Ni un solo fallo en 10.000 intentos. Ni uno. Y a ver, el modelo tradicional predecía que sí habrían fallos. Decía que en bfloat 16 fallaría un 1,36% de las veces y en float 16 un 0,17%, pero la realidad medida en los chips fue cero, absoluto. Si el modelo evaluaba si una foto era de un perro o un gato, jamás de los jamases el redondeo hizo que ganara el gato por error. Ya, y entiendo por dónde vas. Claro, mi argumento crítico es, a ver, si la IA nunca cambia su predicción final, o sea, hay un 0% de errores prácticos en la decisión, ¿no es todo este estudio un ejercicio teórico inútil? ¿Por qué nos debería importar a los que estamos al otro lado este minúsculo ruido si el resultado final se mantiene totalmente intacto? Lo verdaderamente fascinante aquí es que precisamente ese 0% es la prueba irrefutable de que la industria estaba equivocada. ¿Ah, sí? A ver, convénceme. Te convenzo. El modelo clásico predecía alteraciones precisamente porque asumía que el ruido era aleatorio e independiente. Creían que por puro azar, de vez en cuando, el logit del gato tendría un pico de ruido hacia arriba y el del perro hacia abajo y se cruzarían. Vale. El hecho empírico de que haya habido 0 cruces demuestra que el ruido no actúa como un temblor caótico, demuestra que no es estocástico. O sea, que el 0% es el clavo en el ataúd del modelo antiguo. Exactamente. Y el autor lo demuestra usando la divergencia Jensen-Shannon. No se fija solo en el ganador, en el perro, sino que evalúa la distancia entre las dos distribuciones de probabilidad completas, los 1024 valores. Y ahí se ve que toda la distribución sufre una alteración sistémica. Vale, reconozco que eso tiene sentido. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cediendo un poco a tu explicación, llegamos al dato más rompedor del documento. Cuando analizan la matriz de covarianza de esos 1024 por 1024 valores para ver cómo se relacionan los errores entre sí. Ahí está la clave. El ruido no es la diagonal. Si fuera aleatorio, toda la energía matemática estaría en la diagonal principal de esa matriz, pero resulta que el ratio fuera de la diagonal fue del 9,03% para bfloat 16 y un masivo, y digo masivo, 47,22% para float 16. Es una barbaridad. Lo que significa esta densidad matemática es que casi la mitad de la energía del error está correlacionada. Casi la mitad. Sí, casi la mitad del ruido se mueve en bloque. No son eventos aislados. Y creo que es el momento perfecto para usar una analogía visual porque sé que a nuestra audiencia le encantan. Venga, ponnos un ejemplo. Vamos a comparar los dos modelos de ruido. El modelo antiguo, el IID, es como la nieve o la estática en un televisor analógico antiguo. Vale, la pantalla gris parpadeando. Eso es. Cada píxel baila por su cuenta, a su rollo. En un entorno así, es fácil que por azar un grupo de píxeles se ilumine más de la cuenta y supere a otro valor, lo que causaría nuestro famoso flip, el error en la predicción. Pero el modelo real, el que ha descubierto este paper con ese 47% de correlación, es como una fuerte ráfaga de viento que empuja a toda una bandada de pájaros en pleno vuelo. ¡Ostras, qué buena imagen! Fíjate en cómo funciona. La ráfaga golpea al unísono. Todos los pájaros se desplazan de su posición espacial original. Todos sufren el error de coma flotante. Sí. Pero la distancia relativa entre ellos se mantiene firme. El pájaro que iba líder en la formación sigue yendo líder después de la ráfaga de viento. Por eso el perro sigue siendo el perro. Y la predicción número 1 se mantiene intacta. Porque el ruido actúa como una perturbación direccional y supercoordinada, no como pura estática caótica. Ahí le has dado. Es geométrico. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Quiero decir, a nivel práctico para la industria. Si conectamos esto con la perspectiva general en la sección de discusión del paper, las implicaciones son tela. Tela marinera, sí. Yo me fijé sobre todo en el impacto que tiene esto en los sistemas gigantes, los LLMs. Claro, los modelos de lenguaje masivos. Exacto. Imagina que estás evaluando un modelo pasándole los datos de uno en tu ordenador para depurar un error.
Y luego subes ese mismo modelo a la nube para producción y le metes lotes inmensos para ahorrar costes. Te va a dar resultados distintos. Es que divergen matemáticamente a nivel de hardware. Las activaciones ocultas de las capas profundas se desplazan en bloque por nuestra ráfaga de viento. Y rastrear ese error es una auténtica pesadilla para los desarrolladores. Pero es que además mencionan la evaluación de equidad, el fairness. Uy, ese es un tema crítico hoy en día. Totalmente. Imagina una IA que decide quién recibe una hipoteca y quién no. Si estás auditando el modelo para asegurarte de que no discrimina, necesitas un determinismo estricto. Si resulta que pasar los perfiles de los clientes en bloque cambia los valores internos y altera sutilmente los márgenes de decisión, Se te cae la auditoría entera. exacto, la reproducibilidad se va por el desagüe. Por eso, este hallazgo obliga a la comunidad científica a un cambio de chip. Tienen que dejar de tratar este comportamiento del hardware como pura aleatoriedad, como si fuera magia negra incontrolable, y empezar a modelar su estructura algorítmica subyacente. Empezar a hacer matemáticas de verdad sobre el error del hardware. Mencionaban, de hecho, cositas como usar acumuladores simétricos o algoritmos de suma compensada en las librerías a bajo nivel. Sí, soluciones para intentar que esa varianza sea más neutral y no se propague como una ola gigante por toda la red neuronal. Bueno, creo que hemos llegado a un punto donde es imperativo hacer una pausa mental y recapitular, porque madre mía la cantidad de información técnica que hemos puesto sobre la mesa hoy. Ha sido intenso, sí. Así que vamos a establecer un bloque de conclusiones claras para que nuestra audiencia se lleve los conceptos bien atados. Me parece perfecto. Pilar número 1 de hoy. Las multiplicaciones de matrices en las tarjetas gráficas no son deterministas, y esto se debe a la no asociatividad de los números de coma flotante. El orden de las sumas cambia si procesamos un dato solo o en lote. Correcto. Y pilar número 2. La industria asumía, y recalco el erróneamente, que este error de hardware era simplemente ruido blanco aleatorio, que se cancelaba a sí mismo. Y el pilar 3, el gran descubrimiento. Este documento de Turing Labs prueba de forma empírica que el ruido está altamente estructurado y correlacionado. Llegando a ese brutal 47% de energía correlacionada en Float 16. Eso es, el ruido mueve los valores en bloque, como esa bandada de pájaros que decías, evitando fallos obvios en la predicción final, pero creando derivas sutiles en el sistema que destrozan la reproducibilidad. Y esto me lleva a dejar una reflexión final, un pensamiento provocador para quienes nos escuchan hoy. A ver, dispare. Si sabemos que el silicio, el hardware en sí, tiene su propio patrón oculto de errores geométricos, llegará el día en que las futuras inteligencias artificiales, a medida que sean más autónomas, tengan que aprender a predecir y contrarrestar la propia personalidad matemática de las máquinas en las que habitan. Uf. O sea, una red neuronal haciendo psicoanálisis a su propia tarjeta gráfica para mantenerse cuerda. Algo así, sí, modelando sus propios sesgos de hardware en tiempo real. Es una perspectiva alucinante para cerrar la sesión de hoy. Queremos agradecer inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración exhaustiva, aguantando el tirón técnico con nosotros. Valoramos muchísimo esa curiosidad constante de quienes están al otro lado. Ha sido un placer desgranar esto hoy. Nos despedimos recordando que seguiremos indagando en las profundidades de la tecnología. Hasta la próxima inmersión.